Y ahí está. Hola, hola, Hola hola. Roberto, ¿cómo estás? Hola Humberto, ¿cómo estás? Hola, hola, mucho gusto. Acá Un gu- estamos. un gusto verte, Igualmente, por Humberto. tanto tiempo, Bernardo, gusto estar acá. Tantas lunas, sí. Aquí estamos en un nuevo combate, ¿ah? Para variar, ya. Así, Podríamos, tal cual. podríamos decir profesor uno, profesor 2 y alumno. Yo soy el Así alumno, es, por si muy acaso. bien. Ha dado resultado la evangelización, ¿ah? Muy bien. ¿Mm? Bien, pues ha Bueno, funcionado, sí. Ha funcionado. vamos bien. Ya. ¿Partimos nomás? ¿Estamos en la hora? Sí. ¿Estamos en la hora? ¿Sí? Ahí sigue llegando gente. Mire, 40 presentes todavía. Ya, muy buenas noches a todos y todos. Les damos la bienvenida a esta segunda sesión de Café sin Riesgo, donde hoy nos toca tratar el tema del comportamiento humano en crisis en el contexto del coronavirus COVID-19. Y hacemos un saludo a Humberto Marín, Bernardo Castro, ambos fueron profesores míos, quienes nos acompañan para este webinar, y damos un saludo hasta el momento a quienes nos visitan desde Chile, Argentina y España. Y a nuestros alumnos y ex alumnos del Diplomado en Gestión de Riesgo de Desastres y Continuidad de las Operaciones. Una breve presentación en el extenso currículum de Humberto, que es psicólogo, doctor, PhD en Psicología Social y magíster en Salud Mental en Catástrofe de la Universidad Complutense de Madrid, España. Tiene un diplomado en Planificación y Gestión de Desastres y Catástrofes por la Oficina Nacional de la ONEMI y la Academia de Guerra del Ejército, y un diplomado en Planificación y Gestión de la Ayuda Humanitaria y de Emergencia. Entre el 2004 y 2007 residió en Madrid, donde hizo su maestría en Salud Mental en Catástrofe e inició sus estudios de doctorado en el Departamento de Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid. En el año 2004 funda la Sociedad Chilena de Psicología en Emergencias y Desastres, SOCHPED. Fundó el Centro de Intervención del Trauma, Estrés y Desastres, CITED, y se desempeñó como investigador asociado del Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales, CIGIDEN. Participó profesionalmente en el terremoto de Chile del 2010 y en el rescate minero Operación San Lorenzo, en Chile, entre agosto y octubre de ese mismo año, así como en diversas emergencias, desastres de reciente data. Actualmente se desempeña como consultor en diversas compañías mineras e industrias, conferencista internacional y docente universitario de pre- y postgrado. Antes de comenzar, le doy la palabra a Bernardo para un breve saludo. Bueno, muy buenas noches a todos que se están conectando a esta nueva versión de Café sin Riesgo. Tenemos participantes de Portugal que acaban de agregar. Pero bueno, ya iniciamos nuestro café. Le doy la más cordial bienvenida a Humberto. Recibe mis saludos, Humberto, junto con agradecerte la gentileza de estar en este café sin riesgo, pero también por la oportunidad ahora de poder yo aprender de tus conocimientos y experiencias acumuladas ya por años y de poder volver a encontrarnos. Así que, sin más, te dejo un espacio para tu saludo y posteriormente damos inicio a esta charla por estos medios hoy día. Bien, pues, muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias, Ian, por la invitación. Es para mí un gusto seguir encontrándonos. Aún recuerdo aquella tarde, tiene que haber sido por ahí por marzo, abril del año 2004, cuando nos conocimos ahí con Bernardo, motivo de mi matriculación en un diplomado que tú dirigías. ¿Ah? Año 2004, imagínate, 15 años pasados, 16 años pasados. Y bueno, encantado de poder estar aquí con ustedes, encantado de poder compartir con los participantes dudas, preguntas. Así que sin demorar más tiempo, vamos directamente, vamos con los temas que nos convocan. Agradecidos por la invitación, así que hablemos un poco de comportamiento humano en contextos de crisis y entiendo en contextos de COVID. Perfecto. Humberto, bueno, entremos a la arena entonces. Los chilenos sabemos que tenemos que vivir al menos un terremoto en nuestra vida terrenal, dado que somos uno de los países más sísmicos del planeta. Hace poco ya celebramos un reciente aniversario del gran terremoto de Valdivia, el más grande registrado en la historia de la humanidad.
Entonces mi pregunta es, para iniciar este café, ¿estimas tú que estamos preparados psicológicamente para estos y otros fenómenos de origen natural que hoy nos afectan con mayor intensidad? Y si no es así, ¿de qué manera deberíamos prepararnos? Sí, claro, mira, lo que señalas tú, Bernardo, es muy cierto. Incluso voy a dar un dato adicional. Según un registro, una revisión que hicimos algunos años atrás, un chileno que viva toda su vida en Chile en una zona geográfica determinada, sin trasladarse fuera de Chile, sin vivir en Arica, después ir a Puerto Montt, etc., vive en su vida promedio 3,3 terremotos. Esto es promedio matemático. Y cuando uno empieza a recordar eso, empieza a decir, claro, pues yo viví el terremoto, en el caso mío, yo viví el terremoto del 80, no me acuerdo, 85, 83, el que fue en 85, ¿sí? 85, 5. 85, después del año 2010. Bueno, y por la edad que tengo me falta 1,5 nomás terremotos por vivir. ¿Ah? Con esto creo que quiero decir que efectivamente nosotros estamos impregnados de esta cultura sísmica. Y ante tu pregunta, si estamos más preparados, sin duda que los eventos que vivimos los seres humanos nos preparan de una mejor manera para afrontarlo. Ahora, ¿cuál es la idea? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos velar? Deberíamos velar porque tengamos una preparación formal en la escuela, informal en la casa, para estar mejor preparados para distintos tipos de eventos. Pero sin duda, si tú recuerdas lo que sucedió en el terremoto del año 2010, había generaciones completas, gente que tenía 15 años, 18 años, 17 años, 20 años incluso, que no habían vivido un terremoto en su vida de esa envergadura. ¿Sí? Quienes tenemos alguna más edad ya habíamos tenido otras experiencias, o algunos quizás ya habían vivido el terremoto del 60, no sé. Pero, Se cayó el carnet, bueno, pero ante tu pregunta, evidentemente los seres humanos aprendemos de la experiencia. ¿Sí? Los seres humanos aprendemos de la experiencia. Y eso se transmite a través de la cultura. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Deberíamos no solamente, o sea, sin duda estamos más preparados, sí, pero deberíamos también fortalecer las acciones de preparación. Después del terremoto del año 2010, el Estado de Chile diseñó una serie de evacuaciones, una serie de sistemas, una serie de ejercicios de evacuación. En el norte de Chile particularmente, el Plan Norte Seguro, si no me equivoco, y eso llegó a un pico en el cual incluso se evacuaron ciudades con ejercicios nocturnos. ¿Sí? Eso ayuda de manera muy importante a que las personas estén entrenadas en saber qué hacer, cómo responder. Aquí el gran enemigo que tenemos con el gran enemigo que tenemos que luchar es contra la incertidumbre. Contra la incertidumbre. Recordemos de manera complementaria lo que pasaba el 11 de marzo del año 2010. Había un cambio de gobierno y había gran cantidad de visitantes extranjeros, presidentes de otros países, digamos, que están en el Congreso, y se produce una gran réplica. Y ahí, obviamente, había muchos que nunca habían vivido un terremoto en su vida. Entonces, ante la pregunta si estamos más preparados, sin duda que la experiencia hace que nos preparemos más, en todo ámbito del comportamiento humano. Pero eso, siendo necesario, digamos, no es suficiente. Deberíamos tener más acciones también de preparación formal. No sé si respondo a la pregunta. O sea, ¿tú crees que en el fondo debiera ser algo más sistemático, no solamente estar esperando que sucedan los hechos para poder recordarlos y poder nuevamente ir creciendo, ir siendo más resilientes en ese sentido, digamos? ¿Ah? Sí, claro, tal cual. Y no solamente en el ámbito de los terremotos, sino que en el nuevo número, en la nueva cantidad, en la nueva característica o en el nuevo tipo de eventos que estamos viviendo. Trombas en el sur, epidemias o pandemias como la que estamos viviendo ahora, extensas sequías, aluviones, era algo que no estaba, o sea, si tú le preguntas a un chileno promedio en la calle, qué desastres, qué historia tiene usted con emergencias, te va a hablar quizás de terremotos, de incendios, pero estos eventos son nuevos, producto de distintas características. Entonces, no solamente terremotos, sino que otro tipo de eventos también. Ajá, perfecto. Disparo yo ahora, como decía don Francisco. Humberto, mira, sabemos nosotros que esta pandemia es una de las tantas amenazas que tenemos hoy en día en el mundo. Y que causan un desastre de la magnitud que estamos viendo hoy, y de hecho yo creo que aún no cuantificamos, no magnificamos bien el impacto que va a tener cuando pase finalmente esta pandemia.
Entonces la pregunta es, ¿cómo es el comportamiento humano, especialmente en un tipo de desastre que es de tan largo, tan prolongado en el tiempo, que tiene consecuencias subyacentes que hoy estamos empezando a evidenciar, como por ejemplo, por decir, nombrar algunas, la violencia intrafamiliar? ¿Y cómo lo ves tú el comportamiento en este tipo de desastres de largo aliento, por decirlo así? Sí, sí, perfecto. Mira, a ver, un desastre provoca una crisis, ¿sí? Y una crisis básicamente lo que hace es un cambio medioambiental, un cambio en el ambiente. Ya no podemos salir, ya no nos podemos dar la mano, ya no nos podemos abrazar, estamos confinados en nuestros domicilios, tenemos que cambiar la forma de trabajar, etc. Y ante ese cambio medioambiental radical, nosotros como seres humanos debemos adaptarnos. En ese proceso de adaptación, los seres humanos generamos consecuencias en 5 ámbitos. Hay 5 ámbitos que la literatura ha dicho son los que se afectan o ven alterados sus indicadores cuando tenemos que adaptarnos a condiciones distintas. ¿Okay? Sea una pandemia, sea un terremoto, sea de corto aliento, sea de largo aliento, en general. También puede ser un asalto, un robo, un incendio, etc. Lo primero es que me pasan cosas en el cuerpo, en lo físico. Puede haber aumento de náuseas, aparición de diarrea, sudor frío, temblores, sensación de oídos tapados, dolores de cabeza, sensación de malestar en el cuerpo. ¿Sí? Pueden aparecer dificultades, voy con la segunda, en lo conductual. Hay personas que de repente pueden responder con una hiperactividad, moviéndose para todos lados, tratando de hacer muchas cosas, o con una hipoactividad, que es congelarse, es que no hacen nada. Puede aparecer un disgusto con las actividades que antes hacíamos muy frecuentemente. Por ejemplo, antes nos gustaba cocinar, antes de la pandemia nos gustaba cocinar, y ahora ya no nos gusta cocinar tanto, ¿no? Ese tipo de cosas. El tercer elemento o la tercera dimensión es lo emocional. Pueden aparecer respuestas en el ámbito emocional. Tristeza, frustración, melancolía, mal humor, alegría quizá en algunos elementos, ansiedad, disminución de interés por las cosas que actualmente, o sea, que antes nos gustaban, etc. Tercer elemento. El cuarto elemento está asociado con lo cognitivo. Cuando me refiero a lo cognitivo, me refiero a lo que pensamos. Puede haber un pensamiento un poco más lento, puede haber dificultad para comprender. De hecho, quienes quizás nos estén escuchando y trabajen con ámbitos asociados con emergencias y desastres, podrán entender que cuando yo interactúo con una persona que recién ha sufrido una colisión de vehículos, un incendio, un asalto o ha vivido un terremoto, está un poco tranquila, digamos. Es difícil hacerle entender razones o palabras en alguna oportunidad. Estos son los 4 elementos. Y hay un quinto elemento que va directamente a tu pregunta, que son cómo todo esto afecta a las relaciones interpersonales. Se ha visto que personas que están viviendo en situaciones de crisis o situaciones de alto estrés pueden afectar sus relaciones interpersonales en el sentido de un incremento de los conflictos, un aumento de la desconfianza, sentimientos de sobreprotección o abandono, sentimientos de externalización de la culpa. Y todo esto obviamente tiene un resultado en cómo yo me relaciono con otros. Y desde ahí, cómo yo puedo tener consecuencias en episodios de violencia intrafamiliar, como tú bien lo señalas. ¿No? Dado que estamos mucho tiempo con este tipo de respuestas. Entonces, esto aparece dentro de las respuestas esperables. Sí, estos 5 elementos aparecen dentro de las respuestas esperables. Y no solamente la violencia, sino que también los conflictos. O sea, no sé, antes mi señora me hacía una broma y yo me reía, y ahora me dice lo mismo y no me río. Le respondo con una cara así como, ya. Es que te tienes que reír, sí. Es que me tengo que reír, claro. El humor a todo esto es una muy buena estrategia. El humor es una muy buena estrategia para mitigar los efectos. Pero sí, tal como señalas tú, uno de los efectos que se ha visto en la literatura está asociado con las relaciones interpersonales, sin duda. Ajá. Bien. ¿Bernardo? Sí, Humberto, quisiera pedirte si nos puedes ampliar un poco de la intervención anterior antes de pasar a la otra pregunta. Mencionaste el concepto de la confianza. ¿Ah? Hoy día vemos, es como permanente escuchar hoy día en los medios, en autoridades, asociado justamente al comportamiento de las personas que no respetan la cuarentena, que transgreden las normas. Hay un concepto de anomia que lo hemos escuchado también varias veces. Entonces, pero que una de las causales es justamente porque no hay confianza, se perdió la confianza
en las autoridades, en las instituciones, etcétera. Entonces, como que en cierta medida eso a las personas lo justifican como que se sienten autorizadas para poder decir como no tengo confianza, entonces puedo hacer lo que yo quiera. ¿De qué manera? ¿Cuáles son las ideas generales con las cuales se supone que deberían restablecerse esas confianzas? ¿Se puede lograr? ¿Se puede alcanzar? ¿Cómo se hace? Es un temazo, porque de partida las confianzas no se establecen en un segundo, ¿sí? Nosotros tenemos una relación de confianza, y cuando ya me escribió, me dijo, va a estar Bernardo, porque yo conozco a Bernardo hace años. Las relaciones de confianza se establecen en la capacidad que tengo yo, como ser humano, de predecir la conducta de un otro, o de otro sistema, o de otro fenómeno, digamos. Cuando yo veo que esta persona se comporta de la misma manera, de una manera similar, comienzo a predecir su conducta, hasta tal punto que yo pienso, bueno, ¿qué es lo que haría Bernardo? ¿Qué es lo que haría esta persona en esta situación? No, haría esto, respondería esto, ¿sí? Y esa predictibilidad permite el establecer una relación de confianza, permite que yo confíe en el otro. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? No es algo que se arma de un día para otro. No es algo que se arma por decreto, por ley. Y ahí está la diferencia también quizás entre las jefaturas y los liderazgos. Los liderazgos se fundan en las confianzas, ¿sí? O sea, si yo tengo confianza en mi líder, yo voy a ser capaz de seguirlo así me diga, métete a ese túnel o haz eso. Quizás los alumnos, quizás quienes nos están escuchando, que trabajen en organismos de emergencia, esto lo vean muy cercano. Entonces, claramente no es algo fácil de resolver, no es algo que esté asociado con pocas variables, sino que está asociado con muchas variables. No es algo que sea que nazca de un momento para otro, sino algo que se va gestando en el tiempo. Es algo que está afectado también mucho con la comunicación, y no solamente con lo que me comunican, sino que con lo que yo entiendo. En algunas oportunidades, o en casi todas las oportunidades, los seres humanos tenemos gafas, tenemos lentes, tenemos anteojos que de repente nos tiñen el mundo así como nosotros queremos verlo. Hay una serie de autores, uno de ellos editó un libro hace 5 años atrás, que se llama, 5 años atrás, 6 años atrás aproximadamente, que se llama Pensar rápido, pensar lento. Un libro, 800 páginas. Lo que hace este muchacho, un psicólogo cognitivo, lo que hace este muchacho es que comienza a resumir todo lo que o gran parte de lo que ha estudiado la psicología cognitiva en términos de cómo los seres humanos tomamos decisiones. Y eso lo comienza a aplicar a ejemplos reales, ejemplos de la vida cotidiana. Y él habla de que existen estos dos sistemas, el pensar rápido y pensar lento, de una manera, un lenguaje sencillo, lo simplifica. Y que al fin y al cabo, una de las tesis que presenta es que los seres humanos tenemos ya, en nuestra infancia, en nuestra crianza, con nuestra experiencia, ya comenzamos a colocarnos lentes, gafas, con determinados colores. Y al fin y al cabo, nuestro pensamiento, nuestras opiniones, ya están influenciadas por esos colores. Y las ideas y la búsqueda de información que yo hago no va a nada más que a verificar que esos son los colores correctos, como mecanismo de defensa de los que había hablado Freud en otra época. Entonces, si te das cuenta, estoy tratando de ver, solamente imagínate que estoy en una habitación oscura y estoy tratando de mostrarles con la linterna cuáles son las variables o los factores que aparecen en estos temas de las confianzas. Exactamente. Bueno, en realidad, tal como tú dijiste, es un tremendo tema y que da para un curso con toda seguridad. Pero conectándome con lo que tú planteas, Humberto, todos sabemos, ya lo mencionaste tú, las situaciones de desastres, las crisis que se generan estrés, ansiedad y una serie de conductas que empiezan a surgir. Y en uno de tus trabajos que estuve revisando, hacían referencia a que la comunidad debería estar mejor informada acerca de los desastres, que debería recibir psicoeducación y que los medios de comunicación deben jugar un rol clave también en ello. Entonces, mi pregunta es, ¿nos puedes explicar cómo, de qué manera y quiénes deberían asumir o liderar? Porque mencionaste justamente tú el concepto del liderazgo. Estamos hablando de un liderazgo sin autoridad, estamos hablando de estos liderazgos que muchas veces son también espontáneos y que surgen en la situación, en la crisis. Entonces, entonces, estas actividades son tan importantes, en consecuencia, ¿cómo se supone que los medios de comunicación deben participar en este proceso?
¿quiénes deberían ser los que deberían liderar entonces estos procesos a los cuales tú te referías en uno de estos trabajos de investigación? Sí, mira, tal como decías tú y tal como decíamos, una cosa es ser jefe, otra cosa es ser líder. El jefe puede ser el alcalde, por ejemplo, a nivel municipal, pero el líder probablemente va a ser el cura de la parroquia, o el profesor del equipo de fútbol, o el presidente de la junta de vecinos, o la señora que hace las empanadas en la esquina y todos le van a comprar las empanadas, ¿sí? En distintas comunidades, en distintos grupos humanos, hay líderes que nacen espontáneamente. Y esto, siempre cuando lo comparto con mis alumnos, les cuento el siguiente ejemplo. Bueno, voy a tener que actualizar el ejemplo, porque este ejemplo era pre-pandemia. Pero imagínense que ustedes están invitados a una reunión social, a un cumpleaños, a un matrimonio, a un bautizo, lo que sea, y los sientan en una mesa con gente que no conocen. ¿Sí? 8 personas sentadas alrededor de una mesa, probablemente lo primero que van a decir, bueno, imagínense que un matrimonio, van a decir, bueno, ¿y tú cómo te llamas? ¿No? ¿Y tú cómo conoces al novio? No, yo soy familiar del novio, la novia. Y imaginemos que a cada uno de los integrantes de la mesa le dan un ticket imaginario para hablar durante 15 segundos. Y si uno de los integrantes de ese grupo dijo algo interesante durante esos 15 segundos, el grupo le va a dar 8 tickets de 15 segundos más. Y así va a seguir sucesivamente, le van a seguir dando tickets o van a seguir recibiendo el apoyo, a tal punto que cuando ya llevemos 40 minutos de la reunión o una hora que estén sentados, yo con acercarme a la mesa y observar la mesa, voy a poder identificar cuáles son los líderes espontáneos que han surgido dentro de ese equipo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que si yo después sigo avanzando en la fiesta, sigo avanzando en el matrimonio, sigo con el ejemplo, y combino las mesas, ese líder que era muy potente en una mesa, después lo coloco en otra mesa y no tiene la misma función. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Que el liderazgo es algo que es asignado por el equipo. Son los equipos, son los integrantes de los equipos los que reconocen a este líder. Ahora, yendo a la segunda parte de tu pregunta, asociado a qué es lo que pueden hacer. Mira, esa misma pregunta se la hizo en el año 2007 un grupo como de 15 investigadores europeos, norteamericanos. Ellos se hacían la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los elementos que nosotros deberíamos potenciar en los líderes, en los medios de comunicación, etcétera, para proteger la salud mental de las personas o ayudar a que las personas afectadas por una crisis logren sobrellevarla de mejor manera? Porque estos líderes a nadie le enseña esta cuestión. Entonces, de repente tienen muy buenas intenciones, pero para ahí falta. Y esta investigación llegó a sostener que hay 5 elementos que todo líder, que todo jefe, que toda persona que tenga responsabilidad por otro deberá propender, deberá propiciar, deberá fomentar para velar por un buen desarrollo de una buena salida de la crisis. Estos 5 elementos son, el primero de ellos es la seguridad. Un líder debería estar preocupado porque su equipo esté seguro. Cuando decimos seguro, nos referimos a aislado o bajo, disminuir las posibilidades de que pueda ser afectado por otra amenaza. Si estamos pensando en un aluvión, que no esté en la mitad del aluvión, que tenga agua, que tenga techo, que tenga comida, etc. Seguridad, ¿ok? La seguridad se entrega también a través de información, o sea, la seguridad no solamente es física, sino que también es psicológica. En la medida que el líder comparte información que es útil para el equipo, eso también va a aportar a la seguridad psicológica del equipo. El segundo elemento es la calma. ¿Qué es la calma? Es otorgar al equipo, otorgar a las personas que lo integran, la capacidad para que ellos puedan desconectarse, descansar, para que puedan reposar, para que puedan estar bien en su cuerpo, digamos. Dormir bien, alimentarse bien, comer bien, hidratarse bien, etc. Que estén quizás aislados de tantos estresores, que son muy frecuentes en las crisis. El tercer elemento es promover la autoeficacia de los equipos. La idea es evitar los paternalismos, la idea es hacer que el equipo haga por sí mismo. El líder no es nada más ni nada menos, no debe ser nada más ni nada menos que un catalizador de las bondades, de las habilidades, de las características, de las potencialidades de cada integrante del equipo. Y lo que sí el líder debería hacer, y aquí voy al cuarto elemento, es favorecer la conexión entre los integrantes del equipo y entre los integrantes de mi equipo con los integrantes del otro equipo. Que eso es la conexión entre redes. ¿Sí? O sea, mostrarles cómo se pueden conectar estas redes. ¿Okay?
¿Cuáles son las formas de hacerlo? Habitualmente la gente, en las poblaciones, las personas, los seres humanos que están expuestos a situaciones de crisis, sea un evento agudo, como lo puede ser un terremoto, una inundación, o un evento crónico, más largo, como lo es esta pandemia, no están habituados a conocer cuáles son los recursos locales que tienen. No saben lo que es un CEFAM, no saben que en algunas municipalidades hay un asistente social que les puede ayudar, no conocen la red de recursos porque nunca la han utilizado, digamos, y porque de un momento a otro se vieron sometidos a una condición donde sí tienen que utilizarlo. Entonces, el mostrar estas redes es útil. Y el quinto elemento que quiere propiciar todo líder, que dicen estos investigadores, es la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Se ha dicho, se ha escrito mucho sobre esperanza, digamos. Esperanza no es decir que todo va a salir bien, cuando evidentemente las probabilidades de que todo salga bien son mínimas, escasas o en algunas oportunidades nulas. Esperanza no es decir aquí no ha pasado nada, cuando evidentemente ha habido un terremoto magnitud 9 y tanto, o efectivamente se te quemaron miles de hectáreas, o efectivamente el río arrasó la mitad del pueblo, el pueblo entero, y hay muchas personas que están desaparecidas. ¿Qué es lo que es la esperanza? La esperanza es parte por graficar la situación tal cual es. O sea, señores, hemos vivido un desastre, un terremoto, estamos viviendo una pandemia, esta es la condición, esta es la situación, etc. Pero de aquí en adelante, el líder deberá tener la capacidad, y aquí es donde está la habilidad de dibujar esta esperanza, de dibujar un camino futuro, ¿sí? La esperanza, imagínense que estamos dentro de un túnel. La esperanza no es decir, no, aquí no hay ningún túnel, estamos todo bien, no. La esperanza parte por decir que estamos al interior del túnel, pero también va complementado con la habilidad que tiene el líder para apuntar hacia la salida del túnel y decir, lo que tenemos que hacer aquí es esto, 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 y con esto seguimos hacia adelante. Ahora, todo lo que yo acabo de decir obviamente está conectado con todas las cosas que hemos conversado, con la confianza, con la comunicación, con el tener líderes por sobre jefatura, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, mira, y aquí, y con esto termino, no me extiendo más. En la psicología, la sociología, tiene algunas características que actualmente nosotros conocemos, a través de las investigaciones, conocemos cuáles son las variables que aportan a tal o cual resultado. La confianza, la comunicación, el liderazgo, la autoeficacia, la seguridad, la calma, la esperanza, pero no sabemos a ciencia cierta, con investigaciones, cuáles son las proporciones o cómo interactúan estas variables. Cosas que otras ciencias ya lo tienen mucho más claro. Y es por eso que no podemos hacer fórmulas, ¿no? Sino que solamente hablamos de patrones Exactamente. generales. No es Humberto, no es una fórmula matemática para encontrar una respuesta, pero has mencionado justamente, hemos mencionado en tus intervenciones, confianza, liderazgo, incertidumbre, esperanza, etc. Quisiera hacerte un alcance para que nos puedas complementar esta información. Hablaste de comunicación y siempre en estas materias, particularmente, ya vamos llegando, digamos, a los temas de cómo se hace la asistencia en primer auxilio, en materia de psicología, en el desastre. Hay que tener una comunicación de características asertivas, ¿ah? Que tiene una cualidad muy particular, no se trata de difundir un discurso ni mandar un mensaje, pero también hay un tema cultural, que lo hemos observado, que hemos tenido la oportunidad de participar en situaciones de catástrofe, como que la gente siempre está esperando tanto como al líder, a la autoridad, o sea, que esté mirando qué es lo que se supone que debe hacer. Entonces, cuando los procesos están pasando por procesos de autocuidado, de autopreparación, ¿cómo congenian estas vertientes que para mí creo que son hoy día relevantes en los procesos de preparación de las comunidades, de las ciudades para transformarse en organizaciones resilientes? Sí, sí. Estamos con muchas preguntas desafiantes hoy día. Te tenemos que explotar al máximo. Sí. A ver, tal como dices tú, es muy complejo. No sabemos la proporción de las variables, cómo afectan, cómo trabajan, cómo intervienen. Cada vez que estamos viviendo un desastre, por lo menos desde la perspectiva de la psicología de emergencia, la perspectiva psicológica, estamos investigando. Es muy difícil que yo genere un evento artificial
que yo diga voy a ir a una isla que está abandonada en la mitad del Pacífico, le voy a tirar una pandemia a ver cómo reaccionan y hacer investigación. No, a medida que estoy trabajando, estoy investigando. Entonces, es muy complicado hablar de los factores aislados. Sin duda, un elemento que hay que rescatar es la experiencia. Nosotros en acciones de formación, por ejemplo en diplomado, en maestría, en doctorado, en la formación de pregrado, en los cursos, lo que hacemos es que entregamos algunos elementos que incorporan, voy a hablar una vez más de analogía, las piezas del Lego, las piezas para armar. Pero en la experiencia, las horas de vuelo, la cantidad de desastres que tengo o de crisis que tengo resolviendo, digamos, es la que nos permite colocar estas piezas, armarlas en una estructura que sea lógica y que tenga sentido para las personas afectadas. Eso, y perdona que me haya ido por otro lado, pero sigo con la analogía, ¿sí? No, está bien, está bien. Bueno, están surgiendo varias preguntas. En un par de preguntas más vamos a sintetizar las de la audiencia, que están súper interesantes. Pero antes de eso, bueno, me gustaría hablar un poco, cuando hablamos de desastre en general, hay un ciclo del riesgo que está bastante bien definido, todas sus fases, ¿cierto? Y se habla mucho, o hay una tendencia a hablar más de la respuesta que de toda la fase anterior, y muchas veces este ciclo termina en la respuesta y de ahí en adelante como que hay gente que se olvida de lo que viene. Pero en el ámbito psicológico también hay un término que es muy interesante, que es el estrés postraumático, que también vendría a ser un ciclo. ¿Podrías hablar un poco de qué se trata el estrés postraumático, cómo se trata, su efecto y hasta cuándo puede durar una patología de este tipo? Sí, perfecto. Mira, el estrés, cuando hablo de estrés postraumático, prefiero hablar del espectro postraumático. ¿Por qué? Porque imagínate que esto es un abanico, donde el estrés postraumático es solamente uno de los palillos del abanico, o es la base del abanico, pero está asociado, está relacionado con muchas otras cosas. Puede estar relacionado, o sea, a la base puede haber un estrés postraumático, pero se puede expresar, por ejemplo, en un alcoholismo, se puede expresar en violencia intrafamiliar, se puede expresar en problemas para dormir, en una depresión, tiene distintas formas de expresión. Entonces, decimos que el espectro postraumático es una de las consecuencias posibles que pueden desarrollar las personas que han estado frente a eventos potencialmente traumáticos. ¿Okay? No toda persona que vive un evento potencialmente traumático va a desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Y por eso hablamos de eventos potencialmente traumáticos. ¿Okay? En lo general, se puede decir que hay tres tipos de respuestas. Si yo he vivido una situación potencialmente traumática, por ejemplo, un siniestro de tránsito, un incendio, un asalto, un robo, una violación, un terremoto, una inundación, una pandemia, etc., podríamos decir que en lo general vamos a poder identificar tres tipos de respuestas. Van a haber aquellas personas que a lo largo del tiempo, después de 3 meses, 6 meses, 9 meses, un año, van a lograr recuperar su funcionamiento tal cual lo tenían previo al evento. Eso es lo que se llama el recorrido de la trayectoria de recuperación. O sea, esas personas, cuando yo le pregunto por el evento potencialmente traumático, por ejemplo, el terremoto, te van a decir, sí, en realidad yo lo pasé muy mal, me pasó esto, otro, perdí a determinados seres queridos quizás, es un periodo muy, muy triste de mi vida, pero yo ahora soy distinto, digamos, he logrado rehabilitarme, he logrado armarme, etc. Va a haber otro grupo de personas que es lo que se ha visto como bajo el nombre de crecimiento postraumático. Hay algunos autores que lo diferencian, resiliencia o crecimiento postraumático. Hay algunas diferencias sutiles, pero para efectos de este café muy relajado, digamos, lo vamos a tomar como lo mismo. Son aquellas personas que, cuando yo le pregunto por el evento, tienen una narrativa de este tipo. En alguna oportunidad te dicen, mira, sabes que esto es quizás políticamente poco correcto decirlo, pero yo siento que he crecido después del evento.
Yo siento que el terremoto me sirvió como para esto, por ejemplo, para no seguir viviendo con mis papás, para independizarme, para darme cuenta de tomar la responsabilidad de mi vida. Yo antes era muy irresponsable, etc. O sea, cuando tú le preguntas en el día de hoy por el evento que pasó hacia atrás, ellos lo identifican como que efectivamente les sirvió, ¿sí? Pero también va a haber otro grupo, menor según las estadísticas, pero sí existente, menor según las estadísticas, pero sí existente, que sí va a desarrollar alguna de las patologías, algunos de los trastornos del espectro traumático que hablaba en este abanico, ¿okay? Y uno de ellos es el trastorno de estrés postraumático. Un trastorno de estrés postraumático que no sea bien diagnosticado puede durar años y puede tener consecuencias severísimas, severísimas, ¿ok? A los que quieran, bueno, y son adicionalmente acumulativos, pueden ir siendo acumulativos, ¿sí? Yo cuando explico esto con mi alumno en la universidad, le hago analizar películas, única y exclusivamente para que tengan el ejercicio de ver cómo el cine se aproxima a este fenómeno, ¿ok? Eso. Eso es con respecto al estrés postraumático. No es la única consecuencia, pero sí es una de las posibles. Ahora, no, la mayor parte de los afectados va a las dos primeras trayectorias, ¿ah? A la de recuperación o la de resiliencia. Eso es lo que dice la investigación. Pero sí va a haber una parte importante de personas que van a necesitar un apoyo. Y, ojo, y con esto termino, y para eso, para superar, para recuperarse un estrés postraumático, hay técnicas. Hay técnicas relativamente nuevas. Cuando digo relativamente nuevas, son viejas en el mundo, pero para nosotros en Chile son relativamente nuevas. Una de ellas es el EMDR, es una técnica terapéutica diseñada para tratar fobias y consecuencias de los eventos potencialmente traumáticos. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? El mensaje es que no todos los profesionales de la salud mental están preparados para tratar las consecuencias de un trastorno de estrés postraumático. Es lo mismo que cualquier especialidad médica, digamos. Si ustedes tienen un problema a la vista, van a ir a un oftalmólogo. Si tienen algún problema al corazón, van a ir a un cardiólogo. Si tienen algún problema al corazón, ¿pueden ir a un médico general? Sí, claro, pero es mejor ir a un cardiólogo porque tiene la precisión. En el ámbito psicológico sucede lo mismo. Humberto, solamente para aprovechar digamos, el mensaje que estás dando, hay una pregunta de Gustavo Ramírez, que dice que hoy en día en esta pandemia parece que el miedo ha pasado a ser dominante. ¿Cómo se recupera el equilibrio que nos permite ser más racionales y enfrentar la pandemia sin miedo? Asumiendo que obviamente las pandemias no son nuevas, no es la novedad, digamos, han pasado a la historia de la humanidad y lo más probable es que vayan a seguir pasando. Sí. Mira, aquí la secuencia es la siguiente. El miedo no es nada más ni nada menos que una de las tantas consecuencias emocionales que están antecedidas, o sea, antes del miedo está la incertidumbre. La incertidumbre, ¿qué es lo que es? Es no saber lo que va a pasar. Es no saber qué es lo que va a suceder y no saber qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hay ante la incertidumbre? Básicamente, comunicación confusa, comunicación contradictoria, comunicación a destiempo. O sea, ¿cómo yo elimino la incertidumbre? Con buena comunicación, con comunicación oportuna, con comunicación no contradictoria y con comunicación que venga de un ente de confianza, ¿sí? de alguien en el cual confiamos. ¿Ok? Ahí está la secuencia, ahí está la secuencia. Imagínate lo siguiente, imagina, o sea, no sé, los petardos. Y perdona que pegue un salto y usted va a decir, Humberto, que es lo que está hablando, te viste loco. Cuando yo estoy atendiendo, cuando yo estoy con mi foco de atención aquí y de repente escucho un petardo acá o un cierre o puede ser un portazo, automáticamente eso me genera un miedo que probablemente va a una respuesta automática de ocultarme o de saltar o de dar un brinco o de responder con un chilenismo, ¿sí? Pero si yo sé que tengo a mi hijo al lado que está jugando a los portazos, si yo tengo esa información, si yo tengo esa información anticipada, probablemente no va a tener miedo, sino que la respuesta va a ser rabia, voy a gritar para atrás y voy a decir, por favor, cállate, que estoy en una reunión con Bernardo Coñán. No sé si me explico la diferencia. Sí, por supuesto. Obvio. En aviación lo llamábamos conciencia situacional. Exacto. Sí, eso. Y esa conciencia situacional... Sí, perdón, dale. Sí, bueno, en verdad tenemos más de 50
cibernauta en este momento conectado a nuestro cibercafé. Hay mucho interés por los temas que estás tratando. Son muchas las preguntas. Vamos a tratar de sintetizarlas antes de hacerte una pregunta que tenía preparada para ti, pero Alejandro Cerda hace referencia particularmente cómo se supone que al ver las noticias, dice, ayudan a bajar la ansiedad porque dice, hay una hiperexposición de los medios de comunicación sobre estas materias. Ese es un tema, digamos. Y por otra parte, Guillermo el Castillo y Andrés Silva hacen referencia a que particularmente, por ejemplo, las instituciones, los trabajadores humanitarios en general, o sea, las personas que se les ha denominado hoy día en esta pandemia los que están en primera línea, están expuestos, digamos, a un sinnúmero de situaciones y que no solamente están arriesgando su salud, sino que la de su familia y además están lidiando entre la vida y la muerte. Entonces es una carga emocional muy potente. Las Fuerzas Armadas, en particular, las Fuerzas de Orden de Seguridad, están efectuando procesos de control que también se ven enfrentados a situaciones límites, como pasó, por ejemplo, en el norte, en donde un ciudadano pasó a llevar y mató a un soldado. Entonces son situaciones que sin lugar a dudas van más allá de lo que se podría denominar una conducta racional. Entonces preguntan, eh, ¿cuán- cuánto es importante la preparación de los trabajadores humanitarios en este tipo de situaciones? Porque esto no se puede improvisar y esto nos está dando muestra las cosas que estamos viendo diariamente. Si nos puedes tú dar algún espectro, digamos, sabemos que son varias cosas en el mismo baile, pero Sí, son escucharte varias es cosas. importante. Son varias cosas al mismo tiempo. Voy a comenzar con el tema de la información que tú dijiste al principio de tu comentario, de tu Ajá. pregunta. Efectivamente, hay personas para las cuales estar con mucha información las va a inundar y las va a ir saturando y las va a ir colapsando y las va a ir apagando. Para esas personas, desconéctese, infórmese una vez al día, cambie quizás los formatos de comunicación, priorice la prensa escrita o los textos en vez de la televisión o la radio, limite la cantidad de información que consume a, por ejemplo, el noticiario del mediodía, el noticiario de la noche. O van a haber otras personas que van a necesitar mucha información, digamos, que la información las va a tranquilizar. ¿Sí? Entonces, todos los seres humanos somos distintos. Cada uno en su justa medida debería ir equilibrando cada uno de estos elementos. Con respecto a lo que me decías tú de las primeras líneas de los equipos, yo prefiero llamarlos emergencistas, yo prefiero llamarlo el nombre que tradicionalmente han tenido. Tradicionalmente se les conoce como personal de salud, emergencista, intervinientes, primero en escena, field responders, en inglés, como quieras llamarlo. Porque fíjate que aunque últimamente se ha hablado mucho de dilemas éticos, por ejemplo, la última cama, oye, yo hace 25 años que trabajo en este rubro y el tema del triage que tienen que hacer los paramédicos de repente para hacer el traslado o priorizar una vida por sobre otra o un traslado por sobre otra cuando tengo una ambulancia y tengo múltiples heridos, eso siempre se ha hecho. Eso lo inventó Napoleón en las guerras napoleónicas cuando iba a seleccionar a qué soldado iba a traer. Entonces, desde ese punto de vista, la preparación, las horas de juego, las horas de vuelo, la experiencia que tengan los equipos que trabajan respondiendo a emergencias y desastres, como todas las cosas en la vida, es crucial. Es crucial, es importantísimo. Es importantísimo que nosotros desde antes del desastre, desde la prevención, desde la planificación, de la mitigación, estemos pensando en enseñarlos, en educarlos en estrategias de afrontamiento psicológico, por ejemplo, en estrategias de afrontamiento grupal. Entonces, ¿con qué nos estamos enfrentando aquí? Nos estamos enfrentando con equipos que no están haciendo quizás cosas muy, en lo general, no están haciendo cosas muy distintas a lo que antes han hecho. O sea, un médico intensivista, una enfermera de UCI, no está haciendo cosas muy distintas a lo que hacía antes. Lo que está haciendo es que sus requerimientos son mucho más altos. Tiene que hacer más con mucho menos, lo tiene que hacer mucho más rápido, tiene que estar con un colega que quizás no está entrenado en UCI. Entonces, esos son los desafíos que vienen. ¿Qué es lo que hemos visto también? Hemos visto que el personal de salud ha tenido una escalada. Vale decir, el personal que estaba en médico quirúrgico ha subido a intermedio, el personal que estaba en intermedio ha subido a UCI, el médico que nunca ha intubado ha tenido que aprender a intubar. Han tenido una escalada, entonces han tenido un aprendizaje que realizar en muy poco tiempo. Eso también es un factor estresor adicional.
Pero eso, y con esto termino, perdón, cuando hablamos del estrés, hablamos siempre de una balanza. Una balanza que se equilibra entre dos polos. Un polo es la percepción que tengo yo de cuán fuerte es la amenaza, cuán pesada es la amenaza, cuán impactante es la amenaza, cuán grande es el desafío. Y por el otro lado de la balanza está la percepción de mis habilidades y mis capacidades. Entonces aquí va un consejo quizás para los que trabajan en emergencia, en atención prehospitalaria, personal de salud. Recuerden en qué otras situaciones, en qué otros momentos ustedes han tenido que vivir grandes desafíos como el que están viendo ahora. Probablemente la primera respuesta que les vaya a la cabeza es ninguno, pero hagan un doble clic y empiecen a ver en qué otras situaciones han salido adelante con estas mismas herramientas. Eso. Sí, Humberto, pidiéndote, porque tu hora de exposición es muy cara, así que tenemos que aprovecharla. ¿Ah? Y de lo que nos estás pasando hoy día, aparecen aquí dos conceptos, uno que es la solidaridad y el otro que es el concepto relacionado con el voluntarismo. Muchas veces en materia de gestión del riesgo de desastre, cuando confluyen estos dos factores, muchas veces lo escuchamos y lo decimos, quienes participamos en este tipo de materia, decimos, en vez de ser parte de la solución, pasan a ser parte del problema. Entonces, si nos puedes tú, ¿cómo se llama?, profundizar un poco más, ¿cómo se supone que con todos los conceptos que hemos hablado anteriormente podemos canalizar, digamos, esta fuerza, esta mano de obra que en el fondo, en términos prácticos, hoy día se demuestra que no se puede improvisar? Sí, tal cual. El voluntarismo genera mucho daño. Y quiero colocar el voluntarismo como distinto al voluntariado. Son cosas total y absolutamente distintas. El voluntariado es una acción que yo realizo por mi propia voluntad, no mediando de por medio ni un contrato laboral, ni una obligación, ni nada. Es algo que yo elijo. En cambio, el voluntarismo es una actitud. Y cuando digo que es una actitud, doy la posibilidad de que se pueda cambiar. ¿Ok? El voluntarismo es una actitud en la cual yo coloco por sobre las posibilidades reales el ideal de que se cumpla. O sea, digo, ojalá que todo esto resulte bien. Ok, pero a ver, si quieres que esto resulte bien, tienes que hacer cosas concretas para que resulte bien. Porque si no, estás teniendo un comportamiento voluntarista. Y el voluntarismo genera mucho daño. Genera lo que Naciones Unidas llamó hace mucho tiempo atrás el segundo desastre. El primer desastre es cuando viene el movimiento sísmico, el terremoto, por ejemplo. ¿Y cuál es el segundo desastre? Cuando un grupo sin organización, sin mando, sin recursos propios, sin tareas definidas, sin entrenamiento, sin equipos de autosuficiencia, sin conocimiento del lugar, tanto geográfico como cultural, etc., llega a un sitio afectado por un desastre y trata de hacer lo que de muy buena intención cree que sirve, pero que en realidad en lo concreto puede generar un segundo daño. Y eso es lo que se llama el segundo desastre. Exactamente. Bueno, justamente mencionabas, Humberto, hiciste mención a las Naciones Unidas como un organismo importante en materia, así que te voy a llevar un poquito al ámbito también de tu nivel de especialización en materia de gestión del riesgo de desastre. He sabido que la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas en materia de reducción del riesgo define la amenaza como un proceso, fenómeno o actividad humana, dice, que puede ocasionar muertes, lesiones u otros efectos en la salud o daños, etc. Cuando uno revisa la literatura, no aparecen dentro del concepto de las amenazas que están hoy día tipificadas, las que puedan ser provocadas por el hombre. Está la amenaza biológica, obviamente, que está asociada a los virus, pero estamos hablando de la conducta humana. Hay conductas que en estos momentos y que empiezan a aparecer en situaciones de crisis, como la xenofobia, como la violencia, etcétera, y muchas otras, digamos. ¿Estimas tú que estas debieran a lo mejor ser incorporadas bajo el concepto de amenazas que estén así como subyacentes en la naturaleza humana? Mira, eso va por una tesis doctoral. Vamos a encontrar argumentos para una respuesta de sí y vamos a encontrar argumentos para una respuesta de no. Algunos autores te van a decir que esas conductas no son nada más ni nada menos que son respuestas de seres humanos que están dentro de contextos de crisis, ¿sí?
o vas a encontrar otros autores que van a decir que en realidad esas conductas son el punto de partida de las crisis. Yo me recuerdo haber estudiado, mira, quizás por el año 90, 2000, había una clasificación que tenía ONEMI, en la cual incorporaban las conductas, no me acuerdo el nombre en este momento preciso que le daban, pero sí disociales o antisociales o de desorden público. Las socio-organizativas. Las socio-organizativas, ahí está, ¿ves? Tú te acuerdas mejor que yo. Bueno, por algo viví el terremoto del año 60, po. Ya, exacto. Las socio-organizativas. Entonces, si lo incorporamos o no lo incorporamos, yo creo que aquí ya empiezan a participar en el juego muchas variables que son ajenas. Por ejemplo, la guerra, ¿sería una amenaza? ¿O sería una consecuencia? Si es una amenaza, ¿cuáles serían las consecuencias? Las consecuencias teóricas de ello. La Estrategia de Naciones Unidas para la Reducción de los Desastres tendría que hacer algo contra ellas, digamos. No sé si me explico. Entonces, por eso digo que son muchos los elementos que aparecen para tratar de responder esta pregunta. Pero, bueno, es también responder si hay voluntad o no hay voluntad. Cuando yo atropello a una persona, por ejemplo, que la atropellé haciéndolo voluntariamente o involuntariamente, ¿sí? Vale decir, no sé si me explico. Sí. Humberto, hay varias preguntas, las voy a tratar de sintetizar en dos, pero solamente para hacer posicionarnos con ciencia situacional en donde estamos en este momento. Voy a leer la pregunta que hace José Miguel Díaz. Él está en Portugal, o sea, son las 2 de la mañana, casi las 3 de la mañana, él está en pie, no voy a preguntar en qué condiciones, pero está escuchándolo. Entonces él dice, me acuerdo de cuando niño tenía una clase por semana llamada formación cívica, pero nunca en momento alguno se había hablado de este tipo de cuestiones. Obviamente que hay una oportunidad en este aspecto y los sistemas ya están creados en su teoría, por lo menos en parte, pero en la práctica no. Va relacionada con la pregunta que hace Roberto, en el sentido de es necesario incluir estos temas, no solamente ya se habla de incluir la gestión del riesgo de desastre, la reducción del riesgo de desastre en las mallas curriculares de temprana edad, pero temas psicológicos relacionados con crisis, con desastre, con este tipo de pandemia que estamos viviendo, si es necesario, de acuerdo a tu punto de vista, incluirlas en temprana edad de la currículum. Y por otro lado me preguntan cómo es la capacidad psicosocial, tanto en Chile como en el mundo, para enfrentar estos problemas, tanto para la ciudadanía en general, como para los primeros respondedores o los emergencistas, como se llamaron, sobre todo en desastres prolongados. Sí, perfecto. Voy con la primera parte. Sin duda, es obligatorio, ¿no? O sea, ¿es necesario incorporarlo? Sí, hay que incorporarlo. Ahora, voy a decir una frase que puede ser políticamente incorrecta, sobre todo para mi gremio. Yo soy psicólogo, si hay un psicólogo escuchando, probablemente me mandaron un WhatsApp y me decir, Humberto, ¿cómo se le ocurre decir tal brutalidad? De internet no sale. Claro, tenemos que despsicologizar o desconceptualizar de repente tanto las cosas. Entonces, por ejemplo, yo participé colaborando entre los gobiernos de Chile y el gobierno de Japón en el desarrollo de un proyecto de cooperación entre ambos gobiernos. Y unas cosas que hicimos fue conocer cómo era la escolaridad, cómo era el flujo, qué hacían los alumnos escolares, preescolares en Japón con respecto al tema de los desastres. ¿El proyecto Kokoro no Kea? Sí, el proyecto Kokoro no Kea, tal cual, el proyecto Kokoro no Kea. Entonces, yo podría explicar esto de manera conceptual y podría hablar, por ejemplo, de la empatía, de la cooperación, del liderazgo, el trabajo en equipo, y podría establecer y hacer presentaciones PowerPoint, y etcétera, etcétera. Y eso probablemente a un niño no le va a quedar mucho. Entonces, a eso me refiero un poco con aplicarlo al contexto. ¿Qué es lo que hacían ellos? Ellos hacían, por ejemplo, concursos. Un concurso que era, me acuerdo, organizado por un diario local, decía, ¿cómo nosotros podemos recordar de mejor manera el desastre el tsunami? El tsunami del año 2011. ¿Sí? Entonces me acuerdo que decían, bueno, lo que hizo el colegio, o sea, lo que hizo el equipo ganador fue que colocó una piedra a determinado nivel de altura del cerro. Y en esa piedra había una placa, en esa
placa decía, hasta esta altura llegó el nivel del agua para el terremoto del este de Japón en el año 2011. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Ante tu pregunta, ¿se puede? ¿Es necesario? Sí se puede, es necesario. Y lo que deberíamos inculcar no es quizás tanto conceptos, sino que más bien valores, conductas, comportamiento, la cooperación, la confianza, el trabajo en equipo, la solidaridad, son elementos que van a ayudar y que van a acompañar a esos niños para el resto de sus vidas, digamos. Y obviamente va a mejorar la respuesta que ellos tengan ante situaciones de emergencia y desastre. Y eso Japón lo hace muy bien, sobre todo en los primeros años. En los primeros años casi no hablan de contenido, sino que hablan de valores. Bueno, buenísimo. ¿Sí? Claro. Y la segunda parte de la pregunta era cómo están nuestras capacidades psicosociales, Chile en el mundo, para enfrentar esto con la gente y con los equipos, con los emergencistas. Mira, mi mirada siempre es resiliente. Ahora hay muchas más cosas que antes. Ahora estamos mucho mejor que antes. ¿Ha habido un avance? Sí, ha habido un avance. Yo cuando comencé en esta cuestión, en el año 98, 97, yo le decía a mis colegas, yo le decía, no, yo voy a especializar en psicología de emergencia. Y me miraban así y me decían, ¿y esa cuestión qué es lo que es? Pero ¿cómo es para trabajar para la Cruz Roja, para los bomberos? ¿Pero cómo Claro, vaya? claro. O sea, eso, ok, es bonito, voluntariado, pero ¿cómo pasa eso? No. El que ahora, 30 años después, estemos hablando y estemos conceptualizando que la psicología de emergencia es el estudio del comportamiento humano en situaciones de emergencia y desastre. El que de repente en la televisión o haya un periodista o haya alguien de la comunidad no experto en el área que hable de los primeros auxilios psicológicos, que esté hablando de las necesidades de salud mental que tienen los equipos. O sea, sin duda es una evolución importantísima. Es una evolución importantísima. Yo me acuerdo nosotros cuando formamos la SOCHPED, año 2004, 14 de marzo, no era jueves, lunes 14 de marzo del año 2004, ¿me equivoco? Nosotros hablamos Sociedad Chilena de Psicología en Emergencia y Desastre. Esa cuestión, ¿qué es lo que hace? Esa es la pregunta que nos llegaba. Sí, claro. Y ahora las preguntas que nos llegan es, oye, yo quiero participar usted, yo me quiero certificar, porque Claro. ahora sabemos que no todos los psicólogos se pueden certificar, o sea, no todos los psicólogos de emergencia sirven para todas las cosas. Que al menos tenemos 3 áreas de trabajo, las cosas del antes, las cosas del durante y las cosas del después. ¿Sí? Sabemos que no todos son víctimas, sino que tenemos que hablar de afectados. Sabemos que no le tenemos que dar contención emocional a las personas no son piscinas que se desbordan. ¿Sí? Lo que tenemos que darle a las personas es apoyo psicosocial en el sentido amplio, y ahí es cuando nacen en el año 2000 los primeros auxilios psicológicos. Entonces, ¿hemos mejorado? Sí, hemos mejorado. ¿Falta mucho por mejorar? Falta mucho por mejorar. Pero cuando yo recibo un mail, por ejemplo, que me dice, oye, necesito que este equipo de integrantes del SAMU, de profesionales de la Fiscalía, de bomberos, de policía, se entrenen en primer auxilio psicológico, solamente el simple hecho de recibir esa solicitud ya te da cuenta de que hay un conocimiento mejor. Claro que sí. Oye, Humberto, bueno, hay, como te digo, muchas preguntas, están surgiendo muchas preguntas, pero voy a tratar de hacerte una que he tratado de sintetizar de aquellas que han hecho Roberto, para no nombrarlos a todos los que están ahí. Efectivamente, si hay algo que una dinámica en la vida humana es el proceso de cambio, eso lo sabemos que es así. En materia de apoyo psicológico, ya lo vamos a ver más adelante, en materia de es muy importante pensar en el prójimo. Quienes trabajamos en materia relacionada con la gestión del riesgo de desastre sabemos que el objeto de la gestión está puesta en la persona humana y en la dignidad humana, eh, y que pensar en el prójimo es fundamental. De ahí vienen los principios que están establecidos en las diferentes organizaciones. Entonces, hoy día hacen las preguntas relacionadas con la cultura, con la sociedad hoy día. Cuando estamos hablando de la sociedad de los millennials, se habla de la sociedad del hedonismo que está asociado al placer inmediato de las cosas, como que no hay mucha preocupación ni ocupación del que está al lado, a mi lado, que es justamente lo que vemos hoy día. O sea, personas que vulneran las normas sin pensar en que están afectando a otros. Eh, ¿Cómo, cómo ves tú hoy día? Porque esta es una interpretación de todas las preguntas que están surgiendo. ¿Coincide con una visión que puedas tener tú respecto a esta materia? Sí, totalmente.
he accedido, bueno, y no solamente, lo podemos ver, coloco un ejemplo. Cuando uno ve cuáles son las edades de las personas que tienen un mayor o un menor grado de cumplimiento de la norma, te das cuenta quizás que hay una tendencia que sean personas quizás con más edad, quizás que participaban dentro de otro pool valórico, dentro de otra lógica, ¿sí? Ujú. Pero lo que señalas tú es clave, o sea, cuáles sean los patrones, cuáles sean los valores, cuáles sean los principios, van a determinar claramente cuáles son las elecciones y cuáles son las decisiones que voy a tomar en mi vida. Y eso ha cambiado no solamente en Chile, sino que en el mundo completo. Las redes sociales también han ayudado mucho a ese cambio. Las redes sociales nos han ayudado a estar más conectados y que está más lejos, pero también nos han ayudado a este hedonismo que señalabas tú, a la búsqueda de likes, a la búsqueda de refuerzos positivos, ¿sí? Se ha Perfecto. visto, hay investigaciones cognitivas que muestran que hay personas que son adictas a las redes sociales. De hecho, hace bastantes años ya que se habla de o sea, una fobia que está asociada a no tener el teléfono. ¿Qué es lo que haces tú cuando tu teléfono se queda en la casa? ¿Sí? Porque está acostumbrado, está habituado a recibir esos likes, a recibir esos me gusta, ¿sí? Y en función de eso ir determinando el cambio en tu conducta. Nuestro comportamiento es mucho más global. O sea, tú te das cuenta que un fenómeno que pasa aquí se repite en Suecia, en Brasil, en Alemania, en distintos lados, digamos. Países que no Exactamente. necesariamente comparten idioma, países que no necesariamente comparten cultura. Entonces es un cambio radical. Yo creo que es un cambio como el que no ha habido en muchos años. Ajá. Sí, Bueno, efectivamente yo creo que estamos enfrentando, tal como tú decías, la globalización tiene beneficios y también tiene sus cosas en contra. como todas las Pero cosas en la yendo, vida. como todas las cosas en la vida, exactamente. Mira, el tiempo galopa y cuando uno está entretenido se pasa más rápido. Pero tengo una pregunta para ir al terreno propiamente tal, Humberto, y nos puedes entregar en esta pregunta. Dada nuestra situación geográfica, somos un país que está expuesto a múltiples amenazas. eh, y en materia particularmente el proyecto Esfera, que los alumnos están aprendiendo a conocer también hoy día, que se dictan normas esenciales para poder brindar asistencia, se habla del concepto de primeros auxilios psicológicos. ¿Ah? Entonces, si tú nos puedes, ¿cómo se llama? Completar en qué consiste y quiénes se supone que deberían estar en condiciones de poder brindar este apoyo, estos primeros auxilios psicológicos en situaciones de desastre, vale decir, en la crisis. Excelente pregunta. Mira, los primeros auxilios psicológicos son una técnica de ayuda amplia que pueden ser aplicados por cualquier ser humano que sepa leer y escribir y ni siquiera necesita saber leer y escribir. ¿Okay? Los primeros auxilios psicológicos son una ayuda no invasiva. O sea, no es que yo ande buscando y te diga, oye, mi nombre es Humberto y yo sé aplicar el primer auxilio psicológico, ¿cómo te lo aplico? No, sino que es una oferta. Una oferta de ayuda amplia en el más grande de los sentidos. Voy a hacer la analogía con los primeros auxilios médicos. Si yo voy caminando por la calle y veo que una persona se tropezó y se cayó y es una persona mayor, probablemente me voy a acercar, probablemente lo voy a dejar sentada, probablemente le voy a preguntar cómo está, probablemente voy a ver si tiene alguna lesión, probablemente voy a ver si tiene alguna fractura, si está sangrando. Si es así, probablemente no la voy a mover. Y probablemente voy a tomar el teléfono y voy a llamar a alguna ambulancia o a algún familiar que él o que ella mismo me indique, digamos. Lo que he hecho ahí es que le he brindado un primer auxilio médico. Quizás no técnicamente médico, no hice el afrontamiento de la herida, no rectifiqué la fractura, etc. Pero ya es una primera ayuda que sirve, que funciona. Bajo esa misma lógica se generan los primeros auxilios psicológicos, por ahí por los años 2000, como una respuesta ante el debriefing, y esto me gustaría precisarlo muy bien. Entre los años 80 y el año 2000 se habló mucho del debriefing como una técnica muy útil. Sin embargo, a finales de los 90 apareció una gran cantidad de estudios, de investigaciones. ¿Y por qué apareció en ese año? Porque antes no existía la máquina, no existía una tecnología capaz de hacer un examen que se llamaba la tomografía axial computarizada, el TAC, que permite ver cómo está el cerebro por dentro antes de hacer la autopsia, digamos, ¿okay? Que es el examen definitivo. Permitía darnos cuenta de que la técnica del debriefing obligaba
a que las personas revisitaran, volvieran nuevamente al evento potencialmente traumático. Y eso se había visto que en algunas personas generaba más daño. En el año 2000, el grupo del Proyecto Esfera junto a la OPS generan una alerta y dicen, ojo, hay que cesar, hay que parar, hay que detener inmediatamente cualquier tipo de invitación, cualquier tipo de acción que haga que la persona reviva nuevamente el evento traumático. O sea, cuéntame dónde lo viviste, cuéntame qué te pasó, dónde estabas, cómo lo viviste, dónde lo sentiste, qué color era el auto, cómo fue el atropello, qué imagen se te vino. Todas esas preguntas hay que eliminarlas. Porque se ha visto que esas preguntas lo que hacen es que la persona reviva nuevamente el episodio traumático y hace que las personas consoliden, o sea, tengan mayor probabilidad de desarrollar un trastorno postraumático. Es ahí donde nacen los primeros auxilios psicológicos como esta alternativa. ¿Ok? Los primeros auxilios psicológicos, cualquier persona se puede entrenar en primer auxilio psicológico. Nosotros en Chile tenemos un sistema validado científicamente de primer auxilio psicológico. Fue una investigación que se hizo al alero del CIGIDEN, que tú mencionabas al principio, en cinco hospitales, 5 recintos hospitalarios de la región metropolitana, con personas que habían vivido eventos potencialmente traumáticos. Le hicimos seguimiento a 30 días, 60 días, 90 días y 365 días. Y logramos ver que efectivamente la afectación de estas personas, la afectación del grupo que había recibido primer auxilio psicológico según el protocolo propuesto por nosotros, digamos, tenía una disminución significativa de sus síntomas, no presentaba licencias a mediano y largo plazo, no presentaba, o sea, reducía su probabilidad de presentar trastorno de estrés postraumático, etc. En resumen, para cerrar, primer auxilio psicológico es una técnica básica que la puede aprender cualquier persona. Hay suficientes recursos en Internet como para hacerlo. La Escuela de Medicina de la Universidad Católica tiene un curso autoinstructivo que está en la página web, digamos. Eso. ¿Y qué lo debería saber? Lo debería hacer cualquier ser humano que esté disponible para ayudar a otro ser humano que sufre. Punto. Obligatorio debería ser para la ABC de la emergencia, digamos. Obligatorio. Claro. Obligatorio debería ser para la ABC. Fíjate que un comentario a raíz de las experiencias que se obtuvieron en el periodo de la gran cantidad de catástrofes que tuvimos entre el año 2013 y el 2016, una de las experiencias que quedaron asociadas justamente a esto, que en algunas instancias se hicieron primero auxilio psicológico, pero que la gente lo que más le generó mayor impacto posterior de este primer auxilio fue esa concepción de abandono, porque muchas personas que participan haciendo esta actividad como que la hacen de corta duración y resulta que las personas, cuando se retiran los emergenciólogos, se retiran los equipos de ayuda, las personas vuelven a sentir una concepción de abandono y de soledad que le afecta. No sé si tienes tú los estudios que han hecho de esa experiencia. Sí, lo que ha pasado ahí entonces es que esa técnica o ese protocolo de primer auxilio psicológico que se aplicó no consideró el tercer elemento que hice referencia hace tiempo atrás, que era la conexión con redes de apoyo y la autoeficacia de los equipos. Perfecto. Una de las cosas que nosotros enseñamos cuando aplicamos primer auxilio psicológico es, señor, usted va de paso, usted no debe hacer por el afectado, usted debe potenciar las fortalezas del afectado para que él haga por sí mismo, debe orientarlo, debe guiarlo, pero no debe generar esta dependencia. Y digo esto porque cuando se habla de primer auxilio psicológico, de repente se habla de cada cosa que asusta, digamos. Pero, sí. Exactamente. Bueno, Humberto, me queda una sola pregunta que es muy cortita, que es, de tu experiencia, ¿cómo afecta la actualidad esto de las fake news, la noticia falsa, la posverdad, sobre todo en temas de ansiedad y de control, digamos, psicológico de esta pandemia? Afecta, claro que afecta, porque te acuerdas cuando tú me preguntabas por el miedo, yo te decía que está el miedo, y antes del miedo está la incertidumbre, ¿cierto? Y antes de la incertidumbre está la comunicación contradictoria, comunicación a destiempo, y ahí es donde está como protagonista la fake news, o sea, la noticia que es falsa, la noticia que no es comprobada, la noticia que no es corroborada. Pero ¿por qué se le hace caso? Porque viene de alguien de confianza. Un amigo me dijo que, un familiar que trabaja en tal clínica me dijo que, no, este gallo el que me dio el dato, el que hace el transporte para el ministerio de.
Claro. Él vio cuando bajaron las cajas D. Este gallo fue el que generó la guía de despacho de las bolsas D. ¿Me explico? Entonces, Claro. obviamente, agarra gran cantidad, porque me lo dijo alguien de confianza. ¿Y por qué pasa eso? Básicamente porque los seres humanos necesitamos confiar en alguien. Los seres humanos necesitamos esperanzas. Hay investigaciones hechas por ahí por los años 80, 90, que dicen que cuando un ser humano, cuando una persona no recibe refuerzos positivos, no recibe esperanza, no recibe algún mensaje bueno, anda buscando incluso los mensajes malos, o sea, se los comienza a inventar porque tenemos esa necesidad de hacerlo. ¿Sí? Tenemos esa necesidad de hacerlo. Y es un mensaje muy bueno para los líderes y es que es parte de un capítulo completo que es el liderazgo resiliente, digamos. De hecho, culturalmente se dice, de repente hay personas que andan buscando mentiras. No es que anden buscando mentiras. Tenemos como seres humanos una necesidad de andar buscando cosas a las cuales aferrarnos. Claro. ¿Sí? Las expresiones religiosas no es nada más ni nada menos que ello, digamos. La búsqueda de la fe, las creencias, digamos. Son necesidades humanas. Entonces, para entender el comportamiento humano, debemos ir 3 capítulos atrás y entender cuáles son las necesidades humanas. ¿Sí? Exactamente. Bueno, Humberto, efectivamente, creo que ha sido, aunque tú no lo creas, ya llevamos más de 1 hora 11 minutos desde que partimos este Café Sin Riesgo. El tiempo ha jugado en contra como muchas cosas hoy día. Simplemente, amigo, quiero agradecerte el tiempo que por nuestra parte hablo en nombre de los profesores, del diplomado, de los alumnos y también de quienes nos están acompañando, por haber tenido este café sin riesgo que hemos denominado tan ameno y tan fructífero. Pienso que, como lo hemos hecho en otras oportunidades, la semilla que tú estás sembrando en estas materias que has venido sembrando durante tantos años está cayendo en tierra fértil. Y bueno, y te agradezco mucho porque hoy día tengo la oportunidad, como después de haber sido tu profesor por allá hace ya por la década, hace ya varios 2004, lustros atrás, 2004, yo recuerdo, sí. exactamente, hoy día poder hacerte llegar un abrazo fraterno, felicitarte por todos tus logros, por lo que has alcanzado, y sabes que cuentas con nuestro apoyo en lo que te podamos nosotros asistir también. Así que muchas gracias por este tiempo. Te dejo a Jan, que es el team leader de este diplomado, para que te pueda hacer las palabras de saludo final también. Un abrazo grande para ti, Humberto. Muchas gracias. Bien, muchas Bueno, gracias. gracias, Bernardo. Muchísimas gracias, Humberto. Yo sé que tu agenda es súper apretada. De hecho, tú postergaste o te saliste de una reunión para estar aquí con nosotros hoy día. Así que fabuloso, porque los comentarios que están ahí en el chat son, como siempre, de Susana Farías, sobre todo, haciendo barra. Así que sí, te lo agradezco mucho. Agradezco también a los asistentes. Y también los dejo invitados al próximo el miércoles 24, a la misma hora, 8 de la noche Chile, con el subdirector de la ONEMI, Cristóbal Mena. Y el día miércoles de esa misma semana, el 26, a las 7 de la tarde de hora Chile, vamos a tener una mesa redonda virtual chileno-argentina sobre embalses y los riesgos de las comunidades aguas abajo. Así que están súper invitados y la idea es que sigamos manteniendo estos cafés sin riesgo en el tiempo como un espacio de conversación. Así que muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Nos vemos. Gracias, Bien, Humberto. Muchas gracias a ustedes por la invitación.